Boas tardes a todos. Comenzo, como ven sendo habitual, informándolles da situación actual do coronavirus en Galicia e as súas repercusións desde o punto de vista sanitario. Nestes momentos, nos hospitais de Galicia están ingresadas nas unidades de cuidados intensivos 490 personas, un 1%, están ingresadas nas plantas de hospitalización 490 personas, un 1% menos que o día de onte. Nas unidades de cuidados intensivos son 85 pacientes, un 5,5% menos que o día de onte, e 6.046 personas que están contagiadas por este virus e que están diagnosticadas e que pasan a súa cuarentena nos domicilios. Os datos siguen a reflectir a tendencia na mellora dos últimos días, porque hoxe temos infectados nas UCIs a metade do que tiñamos durante o pico da pandemia e porque hoxe tamén temos ingresados nas plantas de hospitalización a metade dos pacientes que tiñamos no pico da pandemia. E tamén porque se teñen reducido os novos diagnósticos, os novos contagiados, casi nunha cuarta parte con respecto á media dos rexistrados no pico epidemiolóxico, sin perxuicio de que Galicia sigue incrementando día tras día o número de test, o número de diagnósticos, porque nos parece que o importante é testar a población con independencia que podan parecer ou aparecer máis persoas contagiadas. Sin dúbida, o número de test ten unha relación directa coa calidade da asistencia sanitaria. Pero, sin dúbida, a cifra demoledora a que nos temos que seguir enfrentando é o número de falecementos. Nas últimas horas perderon a vida 9 persoas, o que fai un total de falecementos en Galicia 523 persoas. 523 galegos ou galegas que desapareceron para sempre, 523 familias rotas, 523 persoas que non debemos de esquecer en ningún momento. Seguimos cos datos vos desde o punto de vista desta pandemia que impacta de unha forma brutal a toda España e tamén a boa parte do mundo. Certamente os datos en Galicia desde o punto de vista de mortalidade, desde o punto de vista de mortalidade en función do número de ingresados e tamén desde o punto de vista de mortalidade en función do número de contagiados, sigue estando dentro dos datos menos malos de toda España. Estamos dentro da segunda, terceiro territorio con os datos menos malos, insisto, de toda esta pandemia e xa levamos 6 semanas dende que registramos datos. Neste contexto, todos os presidentes autonómicos acabamos de finalizar a 7ª reunión de conferencia de presidentes co Goberno Central. Digo que todos os presidentes coincidimos en que o principal desafío da población, sin esquecer os problemas sanitarios, digo que o principal desafío está mudando. Nas semanas anteriores, o principal desafío, sin dúbida, era a situación sanitaria do país, o número de persoas contagiadas, o número de persoas en hospitalización, o número de persoas en UCI que podía colapsar, como se colapsou en moitas comunidades autónomas, o número de UCIs disponibles e, por suposto, o número de miles de persoas que perderon a vida, tanto nos hospitais como nas residencias da terceira idade. Sin embargo, ahora, urxente, sin esquecer estas persoas, sin esquecer todavía os pacientes que temos, o urxente, sen ninguna dúbida, é a desescalada. A desescalada que é a volta á actividade normal, a volta á forma de traballar, de vivir, de relacionarnos, esta volta que non será igual a de antes, pero que será unha nova normalidade, foi e é, na nosa opinión, o que temos que facer neste momento prioritariamente todas as autoridades políticas, sanitarias, económicas e sociais de España. Así, yo trasladei ao presidente do Goberno, sendo leal ás propostas que me pediu a ministra de Administracións Públicas durante a semana pasada e exactamente seguindo a orden do día que lle propuxen a propia ministra. Primeiro, falemos de desescalada económica e social. Segundo, falemos do diñeiro que ten que vir a Galicia provinte dos fondos europeos que chegarán a España.
Terceiro, falemos do diñeiro que ten que vir a Galicia polo impacto económico que está sufrindo a propia economía galega e, dende logo, o gasto público de sanidade e de servicios sociais. E, por último, falemos de reactivación económica, porque, senón, esta pandemia sanitaria pode convertirse nunha gran pandemia económica e unha gran pandemia social. De acordo con este orden do día que trasladei ao Goberno Central, as nosas primeiras propostas se refiren, lóxicamente, a esta pandemia da que falaba. No caso de Galicia, estamos inmersos de cheo en este proceso de planificación. Y yo valoro, igual que los presidentes autonómicos, que el Gobierno, al menos a través de su presidente, haya empezado ya a concretar algunos supuestos de desescalada. Le he agradecido también al presidente del Gobierno que haya atendido algunas peticiones que surgieron de algunas comunidades autónomas de Galicia, sin duda, como es que hoy podamos sacar a los niños a la calle, que las niñas y los niños gallegos puedan pasear con sus padres, con la persona responsable que les esté manteniendo un contacto con el aire libre después de casi 6 semanas de confinamiento. Y también valoro, por supuesto, la decisión del Gobierno y de su presidente, el Gobierno Central, en el día de ayer, de poder permitir hacer deporte. Espero que cuantos más deportes individuales mejor. No es un número clausus los deportes que hemos planteado. El andar en bici, el correr, en ir a un río y pescar, en practicar surf, en definitiva, todos los deportes individuales y no de contacto, esperemos que se puedan realizar a partir del 2 de mayo. Y también le hemos agradecido al presidente del Gobierno que intente pactar con las comunidades autónomas la desescalada. Se lo hemos planteado, prácticamente todos los presidentes autonómicos se lo hemos reiterado y espero que acierte, dado que ha mantenido para el próximo martes la decisión del Consejo de Ministros y anunciar a partir de ahí cuáles son los criterios de la desescalada del Gobierno Central. Nosotros le hemos trasladado cuál es nuestra opinión, es conocida por parte de todos los gallegos. La desescalada ha de ser segura sanitariamente, ha de ser gradual y ha de ser reversible, es decir, dinámica. Si tenemos un brote, si este brote se produce en las próximas semanas, si el brote se produce en otoño, lógicamente tenemos que actuar de forma inmediata. Por lo tanto, la desescalada y el trabajo conjunto debe de mantenerse entre comunidades autónomas y el Gobierno Central, debe de aclararse entre el Gobierno Central y comunidades autónomas y debe de agilizarse. Debe de mantenerse para que pronto podamos tener principios y metodologías comunes. Y esto no se puede improvisar. Si fallamos en la metodología de la desescalada económica y social en España, estaremos produciendo un enorme daño a las familias, a los trabajadores y a nuestra economía. Debe de aclararse para que no haya dudas sobre quién toma el mando en cada momento y en cada lugar y en cada instante, durante la arrancada y durante todos los meses o semanas que dure la desescalada económica. Si es el Gobierno Central, totalmente en solitario, si el Gobierno Central primero y las comunidades autónomas después, si las comunidades autónomas proponemos y el Gobierno Central decide. También le he planteado cuál va a ser el alcance de la desescalada asimétrica, es decir, por territorios, a la que se comprometió, y si ese proceso se pretende hacer con el estado de alarma activo o no. Esas son las cuestiones que le hemos planteado. Digo también que la desescalada debe de agilizarse. Y no sería responsable que perdamos más tiempo en un debate de cuál es el rol de cada administración pública y que perdiésemos más tiempo cuando nuestros socios europeos están ya en plena desescalada, caso alemán, en desescalada anunciada, caso portugués o caso italiano, o en desescalada también concretada, caso francés, sin contar, insisto, en desescaladas que ya se han producido en los países del norte de Europa. Y a este respecto, lo primero que le he trasladado es que Galicia coincide en que es razonable un cuadro de mando único nacional para toda España.
Y de la misma forma que es razonable unos parámetros comunes, generalmente admitidos y de aplicación para toda España, también es necesario la especificidad de los distintos territorios que conformamos España, de sus situaciones epidemiológicas, de sus situaciones de dispersión poblacional, en definitiva, de su propia geografía y de su propio segmento poblacional, sobre todo el segmento poblacional por edades. Por eso le he planteado al Gobierno que en ese acuerdo del Consejo de Ministros, que parece ser va a aprobar el próximo martes, incluya una cláusula de salvaguarda territorial para que las comunidades autónomas podamos movernos con una cierta flexibilidad al objeto de no aprobar un acuerdo del Consejo de Ministros que tengamos que modificar en las semanas posteriores, porque no abarca todos los casos prácticos posibles y porque no es capaz, lógicamente, de contener todos los territorios distintos y distantes de toda la geografía española. Por lo tanto, si planteamos una cláusula de salvaguarda territorial, las comunidades autónomas podremos decidir con comunicación previa al Gobierno central, pero podremos decidir con cierta flexibilidad la apertura de los sectores económicos de acuerdo con nuestra propia situación sanitaria y con nuestra propia situación geográfica. Y lo óptimo es que podamos hacerlo con suficiente antelación, sin ninguna duda, y cuanto antes se sepa, mejor. Es necesario conocer cuanto antes el alcance de lo que estamos gestionando y para eso necesitamos conocer todos los datos. Es necesario conocer el horizonte, insisto, a nosotros nos parece, así se lo he trasladado al presidente, que los países europeos que dan horizonte dan más certidumbre que aquellos que no lo damos, y es necesario conocer la metodología que se pretende tanto para la apertura inicial como para posibles cierres en el caso de que se produzcan rebrotes, probablemente, ojalá no, en los entornos del otoño, como así parece ser, indica la mayoría de los epidemiólogos. Por lo tanto, digo que necesitamos los datos, y los datos son imprescindibles para tomar decisiones, lo hemos venido diciendo siempre. Es una cuestión, en primer lugar, de respeto a las víctimas, a los fallecidos, es una cuestión de respeto a las familias, es una cuestión que da confianza a los ciudadanos, es una cuestión que da confianza a la propia nación española en el conjunto del concierto de naciones del mundo. Y es necesario, sin duda, para poder trabajar, es un elemento fundamental. Para ver cómo podemos transitar de una comunidad a otra, necesitamos tener los datos epidemiológicos de cada comunidad y los datos de fallecidos y cómo se comportan las residencias de tercera edad en cada comunidad autónoma y, por supuesto, también cómo se comportan los datos epidemiológicos en cada comarca, en cada provincia, en cada territorio. Galicia está construyendo una radiografía muy completa de sí misma. En este momento Galicia ya ha hecho 94.441 test PCR o test de anticuerpos de doble banda, es decir, los de mayor calidad. En los próximos días llegaremos entre el lunes y el martes a 100.000 test diagnósticos en Galicia. Además, seguimos construyendo nuestra propia radiografía epidemiológica y es que estamos realizando test en el ámbito del estudio epidemiológico para llegar también a otros 100.000 ciudadanos y tener así 100.000 personas estudiadas desde el punto de vista de diagnóstico fino y otras 100.000 personas estudiadas desde el punto de vista de diagnóstico epidemiológico. Es evidente, pues, que estamos trabajando y nos gustaría conocer cuál es la situación de España con la misma precisión para que el movimiento de mercancías y personas que se va a producir una vez abierta la economía española, tengamos la seguridad de que los gallegos acudirán a lugares seguros y que recibiremos también a otros conciudadanos de otras partes de España que provienen de lugares seguros. Por supuesto que le he planteado la preocupación en relación a este asunto y nos sorprende que el test epidemiológico del Gobierno central aún no haya comenzado. Parece ser que va a comenzar la próxima semana, pero lo cierto y verdad es que si queremos hablar de desescalada con rigor, parece razonable que tengamos estudios epidemiológicos
en todas las comunidades autónomas, y si el gobierno ha decidido hacer uno, lo que parece razonable es que tengamos también información sobre el estudio epidemiológico que el propio gobierno, que aún no ha comenzado, se ha comprometido a realizar. Decía que además de necesitar esta seguridad, es decir, los datos, necesitamos un horizonte. Se lo he planteado al presidente. Me parece que si los portugueses empiezan la desescalada y a abrir mayoritariamente el 4 de mayo, si los italianos, parece ser, también empiezan el 4 de mayo, si los franceses, el 11 de mayo, si los alemanes han empezado el 20 de abril, pues nos parece que para poder competir con nuestros socios europeos es necesario tener un horizonte, que puede posteriormente ser corregido al alza o a la baja, pero tener un horizonte nos parece prudente. Y necesitamos tener metodología del trabajo en común. Y con independencia de que la metodología la conozcamos con exactitud, una vez aprobado el Consejo de Ministros, le he planteado al presidente la metodología con la que está trabajando Galicia, y que es una metodología que prácticamente tenemos muy perfilada y muy finalizada. Nosotros en la Comunidad Autónoma Gallega estamos trabajando con una metodología que se basa en 3 ejes: el eje geográfico, el eje demográfico y el eje de sectores económicos. En relación con el eje geográfico, el criterio geográfico, entendemos que no debe de coincidir con divisiones administrativas, las que conocemos actualmente. El presidente, sin embargo, nos ha dicho que el gobierno está trabajando con la división administrativa de la provincia. La mayoría de presidentes autonómicos, socialistas y populares, le hemos planteado que probablemente eso no sea la decisión más acertada. Si lo que vamos a medir es la capacidad diagnóstica, si lo que vamos a medir es el porcentaje de camas de UCI y el porcentaje de camas de hospitalización, lo que parece razonable es que el criterio geográfico sea el de las áreas de salud. En Galicia hay 7 áreas de salud: La Coruña C, Santiago Barbanza, Ferrol, Pontevedra Salnés, Vigo, Ourense Barco Berín y Lugo Monforte a Mariña. Nos parece que debemos de movernos ahí. Hay provincias que su hospital está en otra provincia distinta. Hay, municipios cuyo hospital está en otra provincia distinta. Y por lo tanto, esto de concretar una área geográfica desde el punto de vista de la desescalada por provincias, pensamos que debe ser un criterio a corregir. Y me alegro que haya coincidido presidentes del Partido Socialista y del Partido Popular, también los nacionalistas, en este primer apunte. No hagamos coincidir a efectos de movilidad por provincias, sino por áreas sanitarias. No tiene mucho sentido las limitaciones que se pueden plantear en la zona del Grove, en la península del Grove, con las que se pueden plantear en el Baixo Miño en Tui. No tiene mucho sentido tener el mismo criterio en la zona de Vilagarcía que en la zona de Vigo. Son áreas sanitarias distintas, son plataformas de infraestructuras sanitarias distintas, y en consecuencia lo más lógico, si unimos la desescalada a las garantías y a las infraestructuras sanitarias, hagámoslo por áreas sanitarias. Y a partir de ahí le hemos planteado al gobierno que la metodología gallega va a poner un zoom para distinguir microzonas dentro de estas áreas sanitarias, donde nos parece que puede haber riesgos menores y por lo tanto que se puede abrir de una forma más rápida por sectores. Hay otras zonas donde hay riesgos permanentes, sin duda. Los riesgos permanentes están en las residencias de tercera edad, en los centros de trabajo muy concurridos, en los colegios, y hay riesgos puntuales que pueden producirse en un ayuntamiento concreto o en una fábrica concreta, y que en ese caso tendríamos que actuar. El segundo eje que le hemos planteado son los criterios demográficos. Hay que segmentar por edad, pero no debemos de segmentar por edad de cualquier forma. La propuesta gallega es muy clara. Debemos de hacer 3 segmentos de edad: los mayores de 70 años, las personas entre 69 y 15 años y los menores de 14 años. Esto es el segmento poblacional que el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud
y que la propia Administración Autonómica gallega considera razonable. Vamos a ver si coincide o no con el acuerdo del Consejo de Ministros y, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de que los criterios en la metodología sean coincidentes. Personas con patologías previas, personas embarazadas, están dentro de otros rangos desde el punto de vista sanitario que no desde el punto de vista de edad. Y el tercer eje es el sectorial. ¿Qué sectores económicos podemos abrir y cuándo? Lo lógico es que los sectores económicos se puedan abrir en función del área sanitaria donde se encuentre. Y en un área sanitaria donde tenemos poco impacto epidemiológico y donde tenemos una gran infraestructura sanitaria para poder responder a un brote, lo lógico es que se puedan abrir antes que en otros lugares donde tenemos un impacto epidemiológico mayor, el virus circula con mayor intensidad o donde el sector sanitario tiene dificultades para poder dar respuesta rápida a esos brotes sanitarios. Esta es la propuesta que le hemos planteado. Nuestro objetivo es llegar a una especie de escala de colores que distinguirá por niveles de apertura, que se establecerán con datos sanitarios objetivos, que se van actualizando de forma permanente. Por ejemplo, el porcentaje de personas infectadas en esas zonas. Si va variando, lógicamente tenemos que ir modificándolo. Y también en base de los cuales se decidirán las restricciones por territorios. En el caso de que en un territorio encontremos un foco, parece razonable acordonar ese territorio y esperar durante unos días a controlarlo. También por grupos de edad, no tiene mucho sentido hacer lo mismo con independencia del grupo de edad del que se trate. Insisto, los sectores económicos tienen que ir abriendo, en nuestra opinión, de acuerdo con los estudios epidemiológicos de las zonas, y también a esos sectores económicos pueden tener una relación más directa o menos directa las personas en función del grupo de edad. Según nuestras primeras aproximaciones, creemos que el cuadro de mandos del Gobierno, y yo creo que aquí vamos a coincidir por lo que hemos escuchado al presidente del Gobierno central, sería para toda España mirar la situación epidemiológica, la capacidad sanitaria instalada, los factores de riesgo que se puedan producir en los territorios y el control de inmunidad que vayamos observando una vez que vamos realizando y testeando de forma mayoritaria a la población. Y en base a estos riesgos, pues llegamos a 5 niveles. Habría una zona con riesgo bajo o una situación de relativa normalidad. Ahí entendemos que las actividades económicas se deben de abrir. Habrá un riesgo medio, una situación de transición. Ahí puede haber alguna actividad económica que pueda abrir u otra que no pueda abrir, al menos mientras haya un riesgo medio, y después aparecen riesgos altos o riesgos de alerta, y en esos casos, lógicamente, solamente deberían abrir aquellas actividades económicas esenciales, posponiendo durante unos días, en principio, aquellas otras actividades no esenciales. Pues bien, esta es la metodología que nosotros tenemos, la metodología que le hemos planteado de una forma muy genérica, lógicamente, a los presidentes autonómicos, metodología que teníamos ya trabajada y que entendemos que es una metodología, esperemos, que coincida mayoritariamente con las metodologías comúnmente admitidas por el Gobierno. Insistimos en que la desescalada tiene que ser segura, es decir, sanitariamente garantizada, tiene que ser flexible. Y es que podemos abrir y a lo mejor, lamentablemente, vamos a tener que cerrar. Podemos abrir una cosa en el mes de junio, en el mes de mayo, y a lo mejor tener que ajustarla en el mes de septiembre. Pero lo que no podemos es no hacer nada. En cuanto a la desescalada segura, entendemos, y ahí le he planteado al presidente dos consideraciones. Ahora el Gobierno parece que ha cambiado de opinión. Los únicos test que va a medir son los PCR, que eran los test diagnósticos que nosotros planteábamos desde el principio. Pero si lo que se quiere es hacer PCR a toda la población, lo que tenemos que tener asegurado es el suministro de material PCR, de test PCR. Todos los presidentes hemos coincidido en esto. De momento no tenemos una respuesta. Esperemos poder obtenerla en los próximos días. Y también he hecho especial hincapié en ojo con perjudicar a las comunidades autónomas que hacemos más test, más PCRs, más test diagnósticos. No tiene sentido que si una comunidad hace pocos test tenga aparentemente pocos contagios.
Y no tiene sentido que una comunidad que hacemos muchos más test tengamos más contagios que la que hace menos, simplemente porque la que hace menos no cuenta el número de contagiados porque su número de test es pequeño. No tiene sentido, por ejemplo, no puede ser mejor detectar 45 contagiados en 100 test que detectar 50 en 1000 test. Por consiguiente, esto es importante y el cambio de metodología del gobierno central hay que tenerlo en consideración, y le hemos pedido al presidente que ponga en relación, para ver el factor de contagios en cada comunidad autónoma, que ponga en relación el número de test con el número de contagiados, porque si no, evidentemente, la ecuación nos daría errores. Y por último, también hemos hablado del protocolo en esta desescalada, y la distancia social sigue siendo la primera herramienta fundamental. Sin distanciamiento social no habrá desescalada. Sin estos 2 metros entre las personas no puede haber actividad económica. Pero con 2 metros entre las personas, con una higiene continuada y constante de manos y con las mascarillas adecuadas en los lugares adecuados y en los contextos adecuados, sí es razonable una desescalada económica pronta. Le hemos vuelto a reiterar, y aquí hemos coincidido también varios presidentes autonómicos, 3 cuestiones en relación con las mascarillas. La necesidad de un protocolo único, nos parece, llevamos semanas insistiendo, nos parece importante. ¿De qué protocolo estamos hablando en España? ¿Qué tipos de mascarillas vamos a utilizar? ¿Qué tipo de mascarillas y en cada momento es el razonable? ¿Cuándo toca la higiénica? ¿Cuándo toca la quirúrgica? ¿Cuándo toca la lavable, reutilizable, que entendemos que es la mascarilla social que se va a imponer en las próximas semanas? Hemos hablado también de la seguridad de abastecimiento de mascarillas en nuestro país. No la hay en este momento. Hay servicios de salud que tenemos más mascarillas, pero asegurar a toda la población que va a haber mascarillas suficientes y de forma continuada y constante es un eje vertebrador básico. Y también le hemos hablado, y en este caso también hemos coincidido algún presidente autonómico, del precio de las mascarillas. No tiene sentido que hayamos rebajado el gobierno central, por ejemplo, el precio de determinados periódicos digitales, el IVA, del 21 al 4%, y que, sin embargo, en las mascarillas el IVA sea del 21%. No tiene sentido. No tiene sentido los millones de mascarillas que vamos a utilizar en las próximas semanas y meses y que siga siendo el IVA del 21%. Insisto, no tiene sentido. Le he trasladado al presidente que no vamos a aguantar, que el gobierno no va a aguantar esta decisión, que es un error y que por lo tanto se rectifique. Vuelvo a reiterar, en una pandemia donde la mascarilla es un elemento sanitario esencial, no puede ser que esa mascarilla tenga un IVA como si fuese un objeto complementario o un objeto que no fuese de primera necesidad. Yo espero que el gobierno rectifique y que el precio de las mascarillas tenga un IVA reducido en torno al 4% y, si es posible, al 0%, por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia. En cuanto a la desescalada gradual, la pregunta fundamental que el gobierno central debería contestarnos es si va a continuar el estado de alarma en el mes de mayo o no. La respuesta no la hemos tenido. En principio el estado de alarma finaliza el 11 de mayo. Vamos a ver, espero que así sea, si la situación sanitaria lo permite. Y también debería de contestarnos en cuanto a la desescalada gradual los test, vuelvo a reiterar. Hay servicios de salud que tenemos test, pero servicios de salud que tengan todos los test necesarios para testar de forma continuada a toda la población que en cada momento pudiera requerirlo, no creo que nadie esté con esa garantía al 100%. Y por último, la desescalada también tiene que ser conocida, y aquí juega un papel clave la tecnología. Y es que tenemos que tener un sistema de información para que la gente tenga la seguridad de entrar en un lugar seguro, para que una fábrica pueda trabajar con trabajadores que tengan una salud contrastada. En definitiva, la tecnología debe de evitar duplicidades y debe de ser un sistema compatible, si es posible, con el resto de los países de la Unión Europea.
En cuanto a la primera fase de la desescalada, le he planteado al presidente del gobierno, además del agradecimiento por ser sensible y autorizar la actividad deportiva individual a partir del próximo 2 de mayo, le he planteado que es necesario mandar mensajes de tranquilidad y dentro de la más absoluta y estricta seguridad sanitaria. Y estoy convencido que dentro de la más absoluta y estricta seguridad sanitaria se pueden vender coches en los concesionarios españoles. No solamente se pueden vender, sino que se deben vender. Y además se pueden y se deben recoger aquellos coches que estaban vendidos el 12, el 13, el 14 de marzo y que lamentablemente por el cierre no se han podido ir a recoger. Es evidente, en mi opinión, que hemos de facilitar el inicio de la apertura de las fábricas constructoras de vehículos de automóvil. 25.000 familias viven en Galicia del sector de la automoción, pero no Galicia solo. España es el segundo país productor de automóviles de la Unión Europea. Los alemanes no han dejado de hacer coches y por lo tanto abrir concesionarios y talleres con cita previa es perfectamente compatible con la seguridad sanitaria. Estoy convencido que también es compatible con la seguridad sanitaria ir abriendo paulatinamente el comercio, si es necesario, inicialmente con cita previa. De la misma forma que ha abierto el comercio de forma ininterrumpida en el ámbito de la alimentación o en el ámbito de los kioscos, me parece que al menos con cita previa durante los primeros días, las tiendas de un determinado tamaño deberían de poder abrir y deberíamos de poder mandar un mensaje de confianza. Es necesario, en mi opinión, proseguir con las obras de rehabilitación de los edificios, y así se lo he planteado. Y también es necesario, y yo no vamos a esperar mucho más tiempo, en abrir los mercados agrícolas y ganaderos municipales al aire libre. Hay 3 comunidades autónomas donde la delegación del gobierno ha entendido que esto puede realizarse. Le he advertido al presidente del gobierno que nosotros, que somos una comunidad con unos excelentes productos de Galicia Calidade, necesitamos empezar ya, y cuando digo ya, es ya, a poder vender en mercados de abastos, mercados municipales al aire libre, que es además muy tradicional en nuestro pueblo. Por último, las otras 3 consideraciones afectan a temas económicos, sin duda, y es que España va a participar en fondos europeos. El 50% del gasto público de España somos las comunidades autónomas, en consecuencia debemos de participar en esos fondos europeos. Si España va a recibir y la Unión Europea va a poner en funcionamiento 1,5 billones de euros para afrontar la pandemia, si el Banco Central Europeo va a emitir 750.000 millones de euros de deuda y si el Banco Europeo de Inversiones va a poner en marcha cantidades millonarias, lo lógico es que tengamos ya una certeza en qué parte nos corresponde a las comunidades autónomas y cómo podemos ir previendo el dinero que necesitamos para reactivar la economía. Por supuesto que también le planteamos, y aquí la mayoría de presidentes autonómicos también, la necesidad de reunir el Consejo de Política Fiscal. Los consejeros de Sanidad se han de reunir con la ministra, los consejeros de Hacienda se han de reunir con la ministra de Hacienda. De la misma forma que los primeros ministros se reúnen con la Comisión Europea para hablar de economía, de Hacienda, de déficit, de regla de gasto, de deuda pública, lo lógico es que las comunidades autónomas nos reunamos con el gobierno central y lógicamente que paremos de confiscar el presupuesto autonómico, porque si tenemos ya un presupuesto excedido con un incremento de gasto público enorme como consecuencia de la sanidad y de los servicios sociales, lo lógico es que no sigan detrayendo fondos de la comunidad autónoma para financiar las medidas que adopte el gobierno central. Por supuesto, tenemos que hablar y hablar ya. Hace 15 días que habíamos quedado de constituir el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de reunirse. Hoy yo creo que todos los presidentes hemos incidido en la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Hacienda trabaje de forma coordinada con las distintas consejerías de Hacienda que conformamos el Estado. Y por último, le he hablado de la reactivación económica, con las mismas propuestas que le he planteado hace una semana, porque no tengo ninguna respuesta a ninguna de ellas. Es muy importante que cobren las personas que están sometidas a los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES. Es verdad que Galicia, a partir de mañana lunes, va a posibilitar, de acuerdo con las entidades financieras, un anticipo
de 750 euros al mes a estas familias. Pero lo que no tiene sentido es que haya familias gallegas que no sepan cuándo van a cobrar o que haya familias gallegas que lleven más de un mes sin cobrar. Es inevitable, fundamental, que los préstamos ICO fluyan a la pequeña y mediana empresa y a las empresas gallegas y españolas. Es muy importante, sin ninguna duda, que la gente que tiene que hacer una autoliquidación de un impuesto y que le sale a devolver, no tenga que hacer esa autoliquidación, porque no tiene sentido pagar para que después te devuelva Hacienda y mientras tanto tener que pedir un crédito para pagar los impuestos que van a ser devueltos. En fin, todo este tipo de cuestiones la hemos planteado y quiero agradecer al Comité de Expertos Gallegos, al Comité de Expertos Económicos, donde están las universidades, las principales empresas gallegas y también las asociaciones de empresa familiar, los círculos de empresarios, el trabajo que están haciendo, que iremos dando cuenta y que elevaremos al diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y, por supuesto, a los grupos parlamentarios gallegos. Ata aquí o que deu de si a Conferencia de Presidentes. Nos últimos días, con máis intensidade ao longo das próximas semanas, nos oirán falar a miúdo de como debemos de incorporarlos á normalidade, a nova normalidade que ven. A nosa obrigación como sociedade é prepararnos, estar preparados. Si sabemos con antelación suficiente que modificacións temos que facer no noso negocio, que e como temos que dispoñer dentro de un restaurante as mesas para poder ser utilizado con seguridade e, polo tanto, iniciada a súa apertura e autorizada legalmente, si coñecemos cando o pequeno comercio, en función da superficie do comercio e coas garantías de distanciamento entre os clientes pode abrir, lóxicamente, todas estas persoas poden xa estar traballando a porta pechada para organizar o seu restaurante, o seu hotel, o seu bar, a súa tienda. Insisto, nos parece fundamental. Nos parece fundamental a obriga que temos como sociedade para estar preparados. Pero, por suposto, non podemos esquecer o que ocorre, nin o que ocurriu. Non podemos esquecer as 523 persoas que falleceron e que, lamentablemente, van a ser máis porque temos persoas en estados críticos e temos persoas con unha afección e con pluripatoloxías que, unida a este virus, produce en moitas das ocasións o falecemento irreversible. Non podemos esquecer o gran esforzo que están facendo os profesionais, que nunca nos vamos a agradecer suficientemente. Os profesionais sanitarios, excelentes. Os profesionais de emerxencias, excelentes. Os profesionais da limpeza, os farmacéuticos, todas as oficinas de farmacia, por suposto o personal de alimentación, o personal das entidades financeiras, o personal das xestorías, en definitiva, todas estas persoas que levan 6 meses mantendo o latido económico do país. Todas esas persoas non as vamos a esquecer. Tampouco podemos esquecer que xa hai e seguirá habendo consecuencias durísimas no ámbito económico e social. Esta pandemia sanitaria, se non a xestionamos, os seus efectos económicos e sociais, se convertirá inevitablemente nunha pandemia económica e nunha pandemia social. Por iso é tan importante acertar coa desescalada. Por iso é tan importante ter criterios homoxéneos. Por iso é tan importante ter material suficiente para testar o estado de saúde das persoas. Por iso é tan importante aceptar coa metodoloxía. E por iso é tan importante este pacto de unidade para ir abrindo paulatinamente este país que é España e esta comunidade autónoma leal ao goberno central que é Galicia. Non podemos esquecer, insisto, todos os problemas que tivemos e temos co confinamento, coa incerteza e co medo de volver á realidade. Eu estou convencido que hoxe a maioría dos nais e dos pais que poderon sair cos seus fillos á rúa comprobaron que somos un pobo admirable, que sabemos o que queremos e que cada vez máis temos máis información de como temos que conseguilo.
Ata este momento de maior apertura que eu espero, polo menos nos actividades que Galicia pide despois de pensalo, despois de diagnosticalo, despois de reflexionalo e despois de contrastalo, quero decirlles que esta apertura máis xeral que se producirá, espero que máis pronto que tarde, pois disfruten dos pequenos alivios que fomos conseguindo nos últimos semanas. Primeiro, poder sair cos rapaces hoxe, o próximo sábado poder sair a facer deporte e a ver se durante esta semana temos información para todos os traballadores de cando e como poden ir incorporándose ao seu traballo e, sobre todo, ter criterios claros de como as autoridades autonómicas podemos ir autorizando no ámbito do noso territorio as decisións educativas, sanitarias e sociais que tanto necesitamos. Moitísimas gracias a todos e sigan coidándose. Damos paso se hai preguntas. Sí, boas tardes. ABC refírese á subida de casos activos que nos últimos días estivo por riba dos 100 diarios e pregunta se debe únicamente á realización de máis probas PCR ou hai máis motivos e se en calquera caso se pode falar dun repunte. No, evidentemente que o motivo fundamental son as probas que estamos facendo de forma continuada, porque estamos traballando en dous frentes, probas PCR e probas de test de anticorpos de doble banda, que son os diagnósticamente máis potentes, estamos incrementando de unha forma ostensible. E adicionalmente estamos tamén testando pois xa a centenares de personas nesta primeira semana, máis de 3.000, 4.000, 5.000 personas dos test de anticorpos que é o test epidemiolóxico. Por tanto, cando cruzamos o incremento de test, pois lógicamente aparecen máis contagiados, pero proporcionalmente non é así. Proporcionalmente non nos está preocupando isto. E ademais estamos facendo test masivos nas residencias da terceira idade. Está neste momento todos os test realizados en 2 ou 3 áreas de saúde. Número de contagiados e testando a toda a poboación, incrementando os test diagnósticos e facendo fincapé e foco nos lugares de máis brote que, sin dúbida, as residencias e o persoal sanitario. Non é preocupante, pois, o contrario. Estamos vendo que doblegamos desde fai tempo a curva de contagios. G-Ciencia, por que Galicia é a única comunidade que non informa ao goberno con que tipo de test detecta os positivos por coronavirus? Seguro que esa é un erro de información, porque probablemente Galicia sexa a comunidade que máis informa ao goberno de que tipo de test estamos realizando en do principio, e lle dixemos ao goberno que nós non íbamos a utilizar os test que nos doara inicialmente de anticorpos completos nas residencias porque nos parecía que non tiñan unha fiabilidade diagnóstica do 100%. Por lo tanto, en Galicia hai 3 tipos de test, volvo a reiterar. Os test de PCR, que son os test diagnósticos de maior fiabilidade, os test de anticorpos de doble banda, donde se distingue o positivo si é un positivo inmunizado ou un positivo infectado, e os test de anticorpos completos, que é o test que nos trasladou o goberno de España para facer un estudio de como circula o test en cada territorio. En todo caso, a pesar de que este test é un test de menor sensibilidade que os anteriores, si a un ciudadano que está sometido ao test epidemiolóxico mañá, cando chegue ao seu centro de saúde e dá positivo, a ese ciudadano o vamos a chamar para facerlle unha PCR e para comprobar si realmente ese positivo é un positivo inmunizado ou un positivo infectado. Por tanto, toda a información que pide o Ministerio en relación cos test a damos. E eu o que creo é que o que fai o Ministerio en relación aos test, pois nós hai cousas que non compartimos, como por exemplo, a partir de uns días solamente contar a efectos de contagio os test de PCR. Se ata o momento contábamos todos, o que non ten sentido, na miña opinión, é excluir os test de outra tipoloxía e só contar efectos de contagio os PCR. Non sei se esta decisión de fai 48 ou 72 horas por parte do Ministerio vai a seguir nos próximos días, pero, dende logo, nos advertimos que é unha decisión que nós non compartimos. 4 Televisión pregunta cómo arrancó el estudio epidemiológico y qué opina el Comité Clínico del Pasaporte Serológico.
Y por otra parte, si sabe ya cuándo podrán abrir los concesionarios. Sobre el test ha empezado, y yo tengo que agradecer a todo el personal de primaria su disponibilidad. Es verdad que lo hemos hecho de una forma rápida, porque las decisiones tienen que ser rápidas, y con carácter general el 99,9% de los profesionales de atención primaria pues se han trabajado sin ningún problema y sin ninguna matización. Es más, en los pueblos incluso la Guardia Civil ha acompañado a los lugares donde se hacían los test. Ha habido francamente una simbiosis muy potente entre todos. El número de test que hemos realizado ya, de test de anticuerpos completos, que son los que está haciendo el estudio epidemiológico, supera los 5.500 ya. Por lo tanto, vamos en esta semana a obtener una velocidad de crucero que nos va a permitir, espero que en los próximos 8 días, tener ya la oleada de los 50.000. Esto es como ha arrancado. Desde el punto de vista del pasaporte sanitario, no lo hemos hablado en la conferencia de presidentes. Yo he planteado que es muy importante una tecnología común, no invasiva, para los ciudadanos y para que puedan acreditar ciudadanos y empresas donde trabajan pues el estado de salud de esos propios ciudadanos, dado que si una persona está infectada se pone en su historia clínica porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Por tanto, parece razonable que haya un acuerdo en tecnología en materia de pasaporte COVID, o como queramos llamarle, en el ámbito del Estado. En otros países este pasaporte COVID se utiliza para poder ir a trabajar o se utiliza para poder moverse entre distintos territorios de un Estado en el ámbito de la Unión Europea. ¿Concesionarios? ¿Perdón? ¿Concesionarios? Concesionarios no he tenido respuesta. Bueno, yo creo que el presidente Aragón ha sido muy claro en relación con la necesidad de abrir los concesionarios. Creo recordar que ha habido 1 o 2 presidentes que también han apoyado la tesis del concesionario. Mire, los concesionarios necesitan vender coches. Si no, no van a poder pagarle durante mucho tiempo a sus trabajadores. El concesionario, si tenía antes 20 personas, y ahora con los pocos coches que se van a vender necesita que sigan en ERTE una parte de su plantilla una vez finalizado el ERTE por fuerza mayor, pues el gobierno tiene que garantizar el ERTE por razones económicas. Y por lo tanto que se puedan incorporar al concesionario una parte de la plantilla necesaria en función del volumen de coches que se van a vender, y que la otra parte de plantilla que aún no es necesaria tenga el colchón del ERTE por razones económicas. Y por eso, si se casan las medidas económicas, si garantizamos los ERTEs por razones económicas cuando finalicen los ERTEs por fuerza mayor, y esto se casa con la actividad económica, podemos empezar a fabricar coches, podemos empezar a exportar coches, podemos empezar a vender coches, y los concesionarios irán abriendo paulatinamente. Si el gobierno no lo ve claro, le propongo la cita previa. A nadie le pasa nada por ir a un concesionario a las 11 de la mañana el lunes a ir a recoger su coche o a ir a encargar su coche. Puedo asegurar que este riesgo es un riesgo mínimo. El mismo riesgo que ocurre cuando vamos a otra tienda de las que está abierta, como puede ser alimentación. En fin, no he tenido respuesta. Vamos a ver si en los próximos días hay respuesta. Tampoco habíamos tenido respuesta en el caso de los niños o en el caso del deporte. Por lo siguiente, yo no soy pesimista, porque hay otros presidentes que lo han referido claramente. Si Cadena Ser di que a oposición pide que se consensúen as propostas que fai Galicia para a desescalada, e pregunta se está disposto a facelo e se de momento non está impactado nas que lle trasladou a Pedro Sánchez. Mire, as propostas para a desescalada as comunidades autónomas as facemos, pero quen ten que aprobalas parece ser de forma exclusiva é o Goberno Central. Por tanto, todas as propostas de distintos grupos estarán trasladadas de forma directa ou indirecta ao Goberno Central. O que sí está claro é que Galicia ten unha proposta de desescalada que pensábamos que se podía discutir con máis intensidade, e que dado que se aproba o martes, pois probablemente algunhas cousas se recollan e outras cousas non se recollan.
E a proposta de desescalada foi recibida por parte dos presidentes autonómicos durante a reunión. Se remitiu un documento durante a reunión aos presidentes autonómicos e, por tanto, acabo de coñecer ahora. Eu, esta tarde que teño reunión coas forzas políticas, lle vou a remitir o propio documento, que é un documento de mínimos, e vou a intentar explicar cal é o traballo de desescalada que fai o goberno da Xunta de Galicia. Pero o goberno da Xunta de Galicia o que pide é, polo menos nós, o que pedimos é un cuadro de mandos único para toda España, e que cada comunidade autónoma teña autonomía para aplicar ese cuadro de mandos no seu ámbito territorial. E creo que aí coinciden, polo que estuvemos escoitando nas 5 reunións que levo cos grupos parlamentarios, aí coincidimos basicamente. Por tanto, non creo que haxa moitos problemas ao respecto, pero o certo verdade é que a nosa obriga, a min me pediu distintos grupos parlamentarios que Galicia fixera unha proposta de desescalado, nós temos unha proposta de desescalado. La voz de Galicia, que grau de receptividade veu no goberno para definir os criterios de reapertura da actividade económica, como comercios e talleres, en relación coa desescalada se hai concellos galegos libre de coronavirus, cantos e cales? Sí, efectivamente, hai concellos galegos, máis de 140 concellos galegos que nos últimos 7 días non se albiscou ningún contaxiado. Por iso é tan importante distinguir na desescalada o ámbito rural do ámbito urbano. E por iso o criterio de desescalada ten que ser un criterio flexible en cada territorio. Viven máis xente en 3 distritos de Madrid que en toda Galicia. E non ten ningún sentido aplicar os mesmos criterios en 3 distritos de Madrid que en 313 concellos galegos. E non ten ningún sentido, na nosa opinión, en ter un criterio desescalado por provincia, porque sería prácticamente 4 criterios en Galicia. Cando, lóxicamente, pouco ten que ver pois un lugar donde vive 1.200.000 habitantes, que é a provincia da Coruña, que na nosa opinión debería de dividirse en 3, ou a provincia de Pontevedra, con casi 1 millón de habitantes, que na nosa opinión debería de dividirse en 2. E a provincia de Lugo e a provincia de Ourense, que son 300.000 habitantes cada unha das provincias, aí pode que teña sentido. Eso desde o punto de vista xeográfico. Hai que facer zoom en todo caso, porque na provincia de Ourense habería, dentro da propia provincia, algún subterritorio desde o punto de vista de liberdade para abrir sectores económicos ou liberdade para a mobilidade de persoas. Efectivamente, as zonas do Barco, as zonas do Val de Monterrey, Berín, e a zona próxima á cidade, pois deberían ter focos distintos dentro da mesma provincia. Por lo tanto, vamos a ver se isto se contén ou non. Eu pedín, dende logo, unha cláusula de salvaguarda territorial que se inclúa no acordo do Consello de Ministros, de tal xeito que as comunidades autónomas podamos decidir cales son as áreas xeográficas onde temos que implementar o mismo cadro de mandos que autorice o Goberno Central para toda a población. E en relación co resto, o que houve outros presidentes, presidente Cantabria, quero recordar, presidente Aragón, presidente Castela León, houve presidentes que falaron moi claramente de distintas actividades económicas que se deben de volver a relanzar. O goberno non asumiu ningún compromiso, pero tampouco dixo que non categóricamente. Por lo tanto, vamos a esperar a decisión do goberno nos próximos días. O ministro de Sanidade todos os días pode dictar ordes ministeriais, porque é o único que ten competencia delegada polo mando único para abrir sectores productivos. E do mesmo xeito que en Cataluña, que en Euskadi ou que na Rioja, os gobernos e a delegación do goberno autoriza a abrir mercados municipais ao aire libre, non ten ningún sentido que en Galicia non se autorice a abrir ese mercado municipal de aire libre. Por lo tanto, o que ten que facer, na miña opinión, o Goberno Central é clarificar e coordinar todas estas decisións que me parecen que están cheas de sentido común e de prudencia sanitaria. Sí, Radio Cadena Española se refiere al caso de una periodista que ha sido denunciada ante Fiscalía por incitación al odio y un delito contra el honor por unos tuits en contra del gobierno, y le pregunta su opinión sobre esto y si le parece que la próxima pandemia que se avecina es un ataque contra la libertad de expresión. Eu non coñezo ese feito, me parecería especialmente grave
que utilizando un estado de alarma se xudicialice o dereito á liberdade de expresión. É evidente que no Código Penal están as calumnias e as inxurias tipificadas. Por tanto, o Código Penal é suficientemente garantista. Se a liberdade de expresión atenta contra os dereitos das persoas, están os tipos penais de calumnia e inxuria. Pero, se non están dentro dese tipo penal, non creo eu que debamos de, utilizando a potestade exorbitante que dá un estado de alarma, considerar os ciudadanos como súbditos e non como ciudadanos con dereitos constitucionais e, por suposto, con obrigas tamén constitucionais e legais. Algunas comunidades modificaron el recuento de fallecidos a través de, por ejemplo, datos de las funerarias, y pregunta si se plantea trasladar esta fórmula a Galicia o realizar algún cambio en la metodología, y si se puede garantizar que no vayan a aparecer cientos o miles de fallecidos más que los del actual recuento oficial, como ha pasado en otras autonomías. Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Justicia, dado que los registros civiles tienen orden de no dar información a las comunidades autónomas, lo cual a mí me parece sorprendente. ¿Por qué un registro civil no le puede dar información a una comunidad autónoma? Si la comunidad autónoma es la representación ordinaria del Estado en ese ámbito territorial. Bueno, considerando que parece ser que hay una orden para que los registros civiles no den información a las comunidades autónomas y sí al Ministerio de Justicia, hemos pedido información para que si hay alguien que no está declarando adecuadamente bien los fallecimientos, se nos confirme. En todo caso, hemos comprobado, ya con datos ciertos, los fallecimientos del mes de marzo del año 2019 y los fallecimientos del mes de marzo del año 2020. Y le puedo asegurar que son datos muy similares, muy homogéneos. Es evidente que nos queda por comprobar los fallecimientos de la primera quincena de abril y de todo el mes de abril. Esos datos no los tenemos. Pero lo que sí le aseguro es que la comunidad autónoma gallega ha dado los datos diariamente. Y yo los vuelvo a dar. No hay una sola rueda de prensa que no pida el dato del fallecimiento a la hora exacta donde estoy dando la rueda de prensa. Por tanto, le puedo asegurar que no creo que haya diferencias sustanciales entre los registros civiles y los datos de la comunidad. Lo que sí es cierto, y es evidente, es que en Galicia, como en el resto de España, han muerto personas no por el virus y por lo tanto no pueden estar en las estadísticas del servicio sanitario y de las residencias cuando la pregunta es ¿cuántos fallecidos en residencias o en hospitales tenemos por el virus? La respuesta en Galicia, desde luego, el objetivo es aproximarse con exactitud a la realidad. Si hay otros motivos de fallecimiento, pues es evidente que estaremos ante supuestos distintos. Ha habido muertes en las residencias de tercera edad con test negativos, es decir, muertes en las residencias de tercera edad no por contagio de virus, sino por la enfermedad y la patología de la persona que ha fallecido. Ha habido muertes en los hospitales sin el virus y por lo tanto esos datos van al registro civil no como consecuencia del virus, sino como consecuencia de que la mortalidad sigue existiendo por otras causas múltiples sanitarias que todos los días ocurren en cualquier país del mundo. Sí, Faro de Vigo quere saber como foi a resposta do goberno á posibilidade de que as autonomías poidan modificar as condicións da desescalada atendendo a súa situación específica. Bueno, o presidente nos dixo que o acordo do Consello de Ministros no que están a traballar van a preservar o criterio de unha desescalada asimétrica. Por lo tanto, non igual para todos os territorios. Eso creo que é un principio básico que compartimos. Tamén se nos trasladou que o cuadro de mandos vai a ser igual. Eu tamén, con carácter xeral, salvo excepcións, comparto que ese cuadro de mandos ten que ser igual. As discrepancias poden estar no ámbito xeográfico, en que se aplica o cuadro de mandos. Se o goberno central mantén a provincia, eu creo que é un erro. Volvo a reiterar, a provincia de Pontevedra non se pode utilizar como unha única demarcación sanitaria. E, por lo tanto, o que ocurre nun pobo da provincia de Pontevedra non pode afectar a cidade de Pontevedra ou a cidade de Vigo, ou o contrario. Igual que na provincia da Coruña, ou nas áreas sanitarias 7 que conforman. Entón, vamos a velo. Eu, polo que vin, o presidente
trasladou que estaba tomando nota de todas as propostas que fixemos. Nos explicamos dunha forma sucinta, pero explicamos a metodoloxía que tiñamos. Mañá se vai a celebrar a última reunión antes do Consello de Ministros. Por tanto, esperemos que as propostas do Goberno da Xunta de Galicia se teñan en conta e que o acordo do Consello de Ministros é un acordo amplo para que non teñamos que modificalo de forma continuada nas próximas semanas e para dar certezas neste escenario de incertidume no que nos movemos. Galicia Confidencial pide se pode especificar un pouco máis como vai ser a desescalada da que fala para Galicia. Refírese a que, sendo o lugar con máis entidades de poboación e a posibilidade de que se movan, pois, citan, por exemplo, universitarios e traballadores do Baixo Miño para mercar en grandes superficies ou movimentos deste tipo, si se van limitar os movimentos desta xente só aos seus respectivos territorios. Vamos a ver, o importante neste momento, ademais de que Galicia lle aporte a súa metodoloxía, os seus criterios, os seus ámbitos xeográficos, as súas estructuras de idade, o importante é o que aproben o Consello de Ministros o próximo martes. Por lo tanto, vamos a esperar o que diga o Consello de Ministros o próximo martes e dentro de as flexibilidades que aporte ese acordo do Consello de Ministros, Galicia se vai a mover. Nos, dunha forma moi sucinta, non nunha rolda de prensa tan amplia como esta, pois intentamos dar algúns apuntes, non? Para nós, o importante desde o punto de vista de cuadro de mandos, participamos prácticamente do que o Goberno está anunciando, aínda que non sabemos con exactitude, non? Pero ten moito que ver o cuadro de mandos co soporte sanitario que podemos dar nesa área. Ten que ver o cuadro de mandos co número de infectados nesa área sanitaria. Ten que ver o cuadro de mandos co número de residencias, de colexios, de centros de especial sensibilidade nesa área. Ten moito que ver o número de fábricas que ten un conxunto de traballadores moi intenso ou, polo contrario, pequenas empresas ou, polo contrario, rural, onde hai explotacións gandeiras diseminadas e onde a xente pode traballar ou pode faenar no ámbito pesqueiro, no ámbito marítimo, non? E despois, en función dese cuadro xeográfico e en función desos indicadores, pois entendemos que nas áreas máis limpas os sectores económicos poden empezar que noutros sectores. Para eso, o día 8 de maio, 9 de maio, vamos a ter, espero, finalizado o estudio epidemiolóxico. Probablemente ese o estudio epidemiolóxico máis grande que existe en España a día 8 de maio. E aí, nós, se nos deixan marxen, que espero que sí, podremos actuar. Penso que vai haber moitas cousas parecidas en Galicia. Que o cuadro de mandos vai a ter unha aplicación moi parecida en Galicia, porque os criterios sanitarios e os datos sanitarios, criterios iguales, datos desiguales, pero os datos sanitarios van a coincidir tamén basicamente, non? Por tanto, o importante é que temos unha metodoloxía, que esa metodoloxía foi posta a disposición do Goberno, que o Goberno vai a adoptar unha decisión o martes, e a partir do martes vamos a empezar xa a informar a poboación. Pero os datos epidemiolóxicos en Galicia neste momento son bons. O problema que podemos ter son rebrotes como consecuencia de que o virus na comunidade autónoma entendemos que se moveu pouco e, por lo tanto, temos pouca xente contaxiada. E iso é positivo, pero tamén temos pouca xente inmunizada e ese dato a medio plazo e a longo plazo non é tan positivo. Pero tamén é certo que temos protocolos e sabemos o que hai que facer en cada momento, co cual o obxectivo que era aplanar o impacto do virus en días concretos que pudera causar colapso sanitario, eso o vencimos. Por lo tanto, nas próximas semanas e nos próximos meses estaremos máis preparados para traballar ante posibles rebrotes que podan ocurrir en Galicia ou en outros lugares de fora de Galicia. El Correo Gallego quiere conocer si hay algún cálculo del coste que tendría para la economía gallega seguir retrasando la apertura de negocios y si hay alguna estimación de la caída del PIB hasta final de año en función de los distintos escenarios. Distintas fontes consultadas e publicadas, distintos organismos de estudio e de reflexión de distintas organizacións internacionais nacionais dicen que o PIB en España pode caer entre o 13,5% e o 6%. Por
tanto, estamos cunha franxa que é o doble. En función do número de semanas que estemos pechados. Non é o mesmo estar 6 semanas que 8 semanas, que 10 semanas, que 12 semanas. Por tanto, eso o podemos ver cando saibamos exactamente como vamos a seguir abrindo a economía. O Comité de Expertos de Galicia, insisto que é xente de unha enorme rigor e de unha absoluta independencia, xa fixo unha parte dese comité, o Foro Económico de Galicia, un estudo que o puxo a disposición, donde falaba do 6 ou 8%, en función do número de semanas. O Comité de Expertos sigue funcionando, unha vez que teñamos con exactitude a desescalada de cando se vai a producir, probablemente actualicemos ese dato de baixada do PIB galego. Pero xa digo, os datos do mes de abril no que o paro se refire van a ser moi malos en Galicia e en España. E o impacto económico que se está producindo como consecuencia da pandemia e como consecuencia, na miña opinión, de unha certa lentitude no ámbito de apertura económica van a ser moi malos. O veño dicindo e hoxe o volvo a reiterar. Por lo tanto, seguros sempre, pero hai que moverse porque senón a pandemia sanitaria será unha pandemia económica e social nas próximas semanas. El diario.es recorda que vostede dixo que as eleccións non están na axenda e pregunta se significa iso que descarta as eleccións en xullo. Dixen exactamente o que dixen, creo que foi 2 días, o venres, hoxe é domingo. Non vou a cambiar de opinión do venres ao domingo. O volvo a reiterar, a evolución da pandemia e a situación de alarma. Hoxe o presidente non nos concretou se vai ampliar ou non, ou vai a pedir máis período de estado de alarma. Por lo tanto, estamos como estábamos o pasado venres. A resposta sigue sendo a mesma. Moitísimas gracias a todos e ata a próxima.